Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos con un texto de esos que resuenan, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Vamos a centrarnos en la versión de Mateo, capítulo 5, versículos 3 al 12. Y bueno, la idea no es solo leerlas por encima. Queremos, pues, desmenuzarlas un poco, ¿no? Entender qué hay detrás de ese bienaventurados o felices, ver su estructura, claro, pero sobre todo pillarles el punto. ¿Por qué siguen diciendo tanto hoy? Que tienen estas palabras que a veces van tan a contracorriente. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. Claro, la primera, Mateo 5.3, dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso de ser pobre en espíritu exactamente? Es un punto de partida, ¿eh? Yo diría que fascinante y la clave de todo lo demás, ¿eh? Porque aquí ya tenemos la primera gran, inversión radical. La felicidad de verdad, según este texto, no empieza en la abundancia o en creerse autosuficiente. Empieza justo al revés, reconociendo la propia necesidad. Pobres en espíritu no habla tanto de no tener dinero, vamos, aunque podría incluirlo, sino de una actitud, de humildad radical ante Dios, de ser consciente de que sin Él, pues, estamos un poco vacíos, ¿no? Y la promesa, fíjate, es tremenda, el reino de los cielos. O sea, pertenecer de lleno a esa nueva realidad que Jesús está, inaugurando. Entiendo. O sea que empezar por reconocer la propia necesidad ya choca un poco con nuestra cultura, ¿no? Que valora tanto la independencia, el yo puedo solo. Claro, es Es darle la vuelta, vamos. exactamente con lo que viene después. Precisamente. El siguiente versículo, el 4, ya nos mete otra aparente contradicción. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llamar feliz, bienaventurado al que llora, suena desconcertante, ¿verdad? Lo es, lo es. Es una de las paradojas centrales no solo de aquí, sino de todo el mensaje del Evangelio, diría yo. Este llanto, claro, no es un lloro superficial. A ver, puede ser el dolor por las propias faltas, ¿no? Como consecuencia de ser pobre en espíritu y verte como eres. También puede ser el llanto por la injusticia, por el mal que ves en el mundo, y por supuesto el duelo personal, la pérdida. El punto clave aquí, el segundo núcleo, digamos, es que el sufrimiento no se niega. No es que desaparezca por arte de magia. Se afronta, pero con una promesa: la consolación divina. Y ojo, no un consuelo cualquiera, sino una restauración profunda, última, que viene de Dios. Vale, aceptar el llanto como parte de una vida bendita Mm. es un concepto fuerte, ¿sí? Pero ¿sería igual de chocante para la gente de hace 2000 años? Hoy parece que buscar la felicidad es casi sinónimo de evitar cualquier dolor. Pues es una pregunta muy buena. A ver, seguramente las culturas antiguas tenían una relación más directa con el sufrimiento, con la muerte que nosotros hoy, ¿no? Pero aún así, presentar el llanto no como una desgracia sin más, sino como una condición que abre la puerta a una bendición específica de Dios, pues seguía siendo radical. Va contra el instinto de huir del dolor, ¿sabes? Sugiere que incluso en lo doloroso, si se vive desde esa conexión con Dios, puede haber algo redentor, algo que transforma. Muy interesante esa perspectiva, sí. Pasemos al versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso hoy en día puede sonar un poco a debilidad, ¿no? A alguien que se deja pisar. Sí, sí, esa idea de pasividad o de falta de carácter es muy común hoy, pero no es eso lo que significa originalmente. El término griego, praus, que traducimos como manso, describe más bien, a ver cómo lo digo, gentileza unida a autocontrol. Es la fuerza bajo dominio. Imagina a alguien que tiene poder o motivos para reaccionar con violencia, pero elige conscientemente no hacerlo. Elige la contención, la mesura, por principios superiores. Así que el tercer principio clave sería este: la verdadera fuerza no está en la agresividad sin control, sino en el poder usado con gentileza, con dominio propio. No es debilidad, es fuerza gobernada. Ah, vale. O sea, que no se trata de ser un blando, sino de elegir activamente no usar la fuerza para imponerse. Y eso, de hecho, requiere más fortaleza interior, no menos.
Exacto. Y fíjate cómo conecta con la primera bienaventuranza. Quien es pobre en espíritu, quien no pone su seguridad en su propia fuerza, pues está en mejor posición para ser manso. No necesita imponerse a gritos o a golpes. Y la promesa, recibirán la tierra por heredad. Bueno, eso tiene ecos muy fuertes del Salmo 37 del Antiguo Testamento. No habla tanto de conquistar tierra, ¿sabes?, sino de una seguridad profunda, de encontrar tu sitio, un lugar estable, una pertenencia bendecida en el orden de Dios. Es como una promesa de estabilidad para los que no usan la fuerza bruta. Vale, aclarado lo de la mansedumbre. Y aquí, en el versículo 6, la cosa se pone intensa, muy intensa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Uf! ¡Qué imágenes! Hambre y sed, pero de justicia. Es una metáfora potentísima, sí, sí. Usa las necesidades más básicas, las que no puedes ignorar, para describir cómo debe ser el deseo de justicia. Aquí está el cuarto pilar, digamos. Buscar la rectitud tiene que ser algo vital, apasionado, como comer o beber cuando lo necesitas de verdad. Y esa justicia, ojo, tiene como dos caras. La rectitud personal, o sea, vivir tú como Dios quiere, y también la justicia social. Desear que el orden justo de Dios se vea en el mundo, que se acaben las injusticias, la maldad. Es un deseo ardiente, por ver el bien triunfar, dentro y fuera. Esto parece marcar un giro, ¿no? De actitudes más internas, como la humildad, el llanto, la mansedumbre, a un deseo que mira también hacia afuera, hacia el mundo. Pero, ¿esta hambre y sed significa solo esperar que Dios actúe? ¿O nos empuja a nosotros a ser justos? Pues implica las dos cosas. Nace de saber que la justicia perfecta solo viene de Dios, sí. Pero justo ese deseo tan fuerte es lo que te mueve a actuar. Quien de verdad tiene hambre y sed de justicia no puede quedarse de brazos cruzados viendo injusticias. Te motiva a vivir rectamente tú y a trabajar por un mundo más justo. Vamos, en lo que puedas. Y la promesa es la saciedad, la satisfacción total, no una chapuza, sino la plenitud de la justicia del reino. Y esa conexión entre el deseo interior y la acción exterior nos lleva muy bien al versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí la estructura parece muy directa, ¿no? Casi causa-efecto. Totalmente. Es quizá la que tiene la reciprocidad más clara, más explícita. El quinto principio fundamental es este. La misericordia funciona con una especie de ley espiritual de siembra y cosecha. Quienes practican la compasión, el perdón, la ayuda concreta al que sufre, al que ha fallado. Vamos, quienes son misericordiosos de verdad, recibirán esa misma actitud de Dios. Es algo que Jesús enseña constantemente. Cómo tratamos a los demás afecta directamente nuestra relación con Dios. Tiene lógica que venga después del hambre de justicia. Si deseamos la justicia de Dios, pero somos conscientes de nuestras propias meteduras de pata, recordando la pobreza de espíritu del principio, pues la misericordia hacia los demás se vuelve necesaria, ¿no? Pero hay tensión entre buscar justicia y ser misericordioso. A veces parecen opuestos. Sobre todo aquí, justicia y misericordia son como dos caras de la misma moneda, del carácter de Dios. Y por eso deben ir juntas en la vida de los que quieren seguirle. Ser misericordioso no anula la justicia, sino que la modera, la enfoca hacia restaurar, no solo hacia castigar. Comprendido. Ahora nos metemos en una dimensión aún más íntima, quizás. Con el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto suena, casi místico. ¿Qué es exactamente un corazón limpio? Se refiere a la pureza interior, sí, a la integridad, a la sinceridad de lo que tienes dentro. Un corazón limpio, en griego cázaros, es un corazón que no está dividido, sin dobleces, sin hipocresía, ¿sabes? Es tener una motivación pura, una devoción centrada solo en Dios, que lo que piensas y sientes por dentro vaya en línea con lo que haces por fuera. El sexto aspecto clave es este. La integridad, la sinceridad interior total, abre la puerta a la experiencia más profunda con Dios. Y la promesa es, bueno, la cumbre de la aspiración espiritual aquí. Verán a Dios. Que no significa necesariamente verlo con los ojos, sino experimentar la intimidad más plena posible con Él. Un conocimiento directo, personal,
transformador. Ver a Dios es una promesa de una profundidad tremenda. Sugiere que esa autenticidad, esa limpieza de corazón, quita las barreras que nos impiden notar o vivir la presencia de Dios. Me hace pensar en las críticas de Jesús a la hipocresía religiosa de su época. Exactamente. La hipocresía, el corazón dividido, es justo lo contrario de este limpio corazón. Jesús critica una y otra vez a los que cuidan mucho las apariencias, pero por dentro, tienen otras intenciones. La limpieza de corazón es autenticidad radical, ante Dios y ante los demás. Avanzamos. El versículo 9 nos presenta a los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son simplemente gente tranquila que evita las broncas y ya está. Va mucho más allá de eso. Ser pacificador, en griego irenopoios, que literalmente es hacedor de paz, no es una actitud pasiva de yo no me meto en líos, es una acción súper proactiva. El séptimo elemento esencial de esta vida feliz es trabajar activamente para construir la paz, para restaurar relaciones rotas, para mediar en conflictos, para fomentar la reconciliación. Y esto incluye la paz entre personas, en la comunidad, y también la reconciliación con Dios. Es un trabajo duro, y a menudo poco agradecido. O sea que no es solo mantener la paz, sino hacer la paz donde no la hay. Implica meterse en medio, arriesgarse. Y la recompensa es extraordinaria. Serán llamados hijos de Dios. Vaya título. Es un reconocimiento de identidad. Del más alto nivel, sí. Se les reconoce un parecido funcional con el carácter mismo de Dios, que en la Biblia es la fuente de la paz, shalom en hebreo, que es más que no tener guerra, es plenitud, bienestar, armonía. Al trabajar activamente por la paz, estas personas reflejan cómo es su Padre Celestial, y se les reconoce como tales. Y así llegamos a los últimos versículos, que ya afrontan de cara una consecuencia bastante probable de vivir todo esto, la persecución. Primero, el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, como que se cierra el círculo, ¿no? Vuelve a la misma promesa de la primera bienaventuranza. De ellos es el reino de los cielos. Establece una conexión directa, casi inevitable, vivir según esta justicia, la rectitud personal y social que deseábamos antes, en un mundo que a menudo funciona con otros valores, pues puede generar y suele generar oposición, rechazo, sufrimiento. La persecución aquí no es señal de que algo va mal, sino al revés, una consecuencia de ser fiel a los principios del reino. Y los versículos 11 y 12 lo hacen todavía más personal y directo, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Exacto. Ahí el texto ya habla directamente a los que escuchan. Sois, vosotros. Y enfoca aún más la causa de la persecución. Por mi causa. Es decir, por seguir a Jesús, su mensaje. Y aquí viene el octavo y último punto clave, y quizás el más chocante de todos, la respuesta que propone ante la injuria, la persecución, la calumnia. No es aguantarse o estar triste, sino el gozo y la alegría. Es fortísimo. ¿Y por qué esta reacción tan antiintuitiva? Pues porque se les asegura una gran recompensa en el cielo, y, muy importante, se les pone en la misma línea que los profetas del Antiguo Testamento, que también sufrieron por ser fieles a Dios. Esto no es que niegue el dolor que es real, pero lo recontextualiza de una forma radical. Le da un significado que va más allá. Lo conecta con una historia larga de fidelidad que, al final, Dios vindica y recompensa. Decirle a alguien que sufre persecución que se goce y alegre sigue siendo tremendamente desafiante, sí, pero entiendo el marco. La perspectiva cambia si no lo ves como un castigo o un fracaso, sino como una señal de autenticidad, de estar en buena compañía histórica, digamos, y con una promesa de recompensa final. Se completa el círculo que empezó con la pobreza de espíritu. Precisamente. El reino pertenece a los humildes, a los que reconocen su necesidad, y también a los que sufren por ser fieles a ese mismo reino. Es un marco coherente, sí, aunque exigente, desde luego. Emerge un retrato,
Fascinante, ¿no? Una serie de cualidades o condiciones: pobreza de espíritu, llanto, mansedumbre, hambre de justicia, misericordia, pureza de corazón, ser pacificador, incluso ser perseguido, que, como decíamos, muchas veces son lo contrario de lo que nuestra sociedad ve como éxito o deseable. Y a cada una le sigue una promesa divina, una vindicación, a menudo ligada a eso, al reino de los cielos. Exacto, el mensaje central, la gran revolución de las bienaventuranzas es esa: redefinir radicalmente qué significa ser feliz o bendito. No depende de las circunstancias de fuera, tener mucho, no sufrir nunca, que todos te aplaudan, sino de la calidad de tu carácter por dentro y de tu relación con Dios y con los demás. ¿Podríamos agruparlas? Quizá. Hay actitudes del corazón: humildad, sensibilidad, fuerza controlada. Luego virtudes activas hacia Dios y el prójimo: buscar justicia, misericordia, integridad, hacer la paz. Y finalmente, la consecuencia casi inevitable en un mundo como el nuestro: la persecución. Todas ellas describen al ciudadano del reino. Y si las vemos en el contexto del Sermón del Monte donde están, funcionan como el manifiesto inaugural, ¿sabes? Como la constitución ética y espiritual de ese reino de los cielos que Jesús anuncia. No son tanto mandamientos de haz esto, sino descripciones del tipo de persona cuya vida, aunque parezca lo contrario, está alineada con la verdadera felicidad según Dios. Es un retrato coherente y desafiante, sí. Hemos recorrido apenas 10 versículos de Mateo, pero vaya densidad. Hemos visto cómo presentan un sistema de valores que choca con lo habitual: la humildad como base, la sensibilidad ante el mal, la fuerza controlada, un deseo apasionado por lo correcto, la compasión activa, la integridad sin dobleces, el trabajo por la paz y la entereza en la dificultad. El hilo conductor parece ser una invitación constante a mirar más allá de lo superficial, ¿no? De las circunstancias que van y vienen. Invitan a cultivar cualidades internas que duran y a agarrarse a una esperanza que va más allá de los problemas de ahora. Las promesas que se repiten: el reino, la consolación, ver a Dios, la herencia, la saciedad, ser hijos de Dios, la recompensa, apuntan a una realidad más sólida, más definitiva. Y para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas, si estas bienaventuranzas dibujan el perfil de una vida plena, bendita a los ojos de Dios, ¿cuál de estas cualidades, la misericordia en la práctica, la pureza de intención, el trabajo activo por la paz, esa hambre y sed de justicia, la mansedumbre como fuerza controlada, la capacidad de llorar por lo que está mal, o esa humildad radical de la pobreza de espíritu, resuena con más fuerza hoy? O quizás, ¿cuál presenta un desafío mayor en el contexto personal y social que cada uno vive? Bueno, pues una pregunta que dejamos ahí, en el aire, para seguir explorando la vigencia de estas palabras tan antiguas.